noches, ¿verdad? Yo espero que venga usted con su calceta, su calcetón, si gusta sacar el edredón, el cobertor y todo lo que necesita. Bueno, mi suegro, él está muy fresco, él viene como salido de la regadera. ¿Sí, verdad? Literal. Okay. Bueno, pues vamos a hacer una oración para dar inicio a este tiempo. Acuérdense que estamos en día de entrenamiento, que estamos aprendiendo de la carta a los hebreos. Así es que bueno, le invito, vamos a orar así como está. Acompáñenme y cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por la bendición, por darnos la vida. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por guardarnos, por darnos techo, alimento, sustento, abrigo. Gracias, Señor, aún gracias por el clima, porque tenemos con qué abrigarnos. Gracias, aún ten misericordia de aquellos que están vagando, que están en las calles, Señor, y de alguna manera podamos ser también nosotros canal de bendición para ellos. En tus manos, Señor, este tiempo, la enseñanza del día de hoy. Permítenos aprender no solo con la mente o el intelecto, sino que nuestro corazón sea ministrado por tu Espíritu Santo y que esta tu palabra se haga rema, es decir, se haga palabra viva en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Marco Antonio, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros y bueno, cada uno de los que estamos aquí, bienvenidos. Pues estamos en la segunda clase de esta asignatura que es Hebreos y quiero hacer como una recapitulación de la introducción de la semana pasada. Algo que procuro enfatizar mucho con las personas es la importancia de la Biblia, la palabra de Dios. La semana pasada dijimos que la Biblia es un conjunto de 66 libros que está organizado en dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento, y debo mencionarle que los capítulos, o sea, los números grandes y los versículos, es decir, los números pequeños, originalmente no estaba así escrita. Se le hizo esta adaptación de números para facilitarnos encontrar la lectura. Entonces, como les decía la semana pasada, en muchas ocasiones es recomendable leer, por ejemplo, las cartas de corrido, porque a veces hacemos pausas cuando hay otro capítulo y uno dice, bueno, ya leí un capítulo, pero el otro viene hablando de lo mismo. Entonces, es importante el poder leer en la mayor cantidad de tiempo posible porque estaremos teniendo una mejor comprensión con nuestra lectura. Y mencionamos también que estos libros, cada uno nos muestra algún aspecto de la vida, la promesa de nuestro Señor Jesús. La Biblia, el tema central es Jesucristo salva. Entonces podemos ver desde el Antiguo Testamento, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, todos los libros de historia, todos los libros proféticos, constantemente encontramos al ser humano ubicando alguna situación de su vida, pero lo encontramos fracasando. Y después viene un tiempo de, vamos a decir, misericordia, donde el ser humano es restaurado, reivindicado, auxiliado de parte de Dios, y viene un periodo en el que hay la llena, pero lamentablemente otra vez vuelve a tener fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque todo eso nos señala que solamente había uno que podía vivir una vida intachable, y ese es el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el cual viene, nace y entonces vive una vida, vamos a decir, como dirían las abuelitas, como Dios manda, ¿verdad? Y es el único. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta Jesús, la gente veía al futuro, esperando ver
la llegada de ese Mesías. Y después de Cristo hasta nuestros tiempos, nosotros vemos al pasado que hubo quien vino, vivió, murió, resucitó en una vida que Dios, a la cual Dios le agrada. Pero el Señor Jesús no solamente fue un gran hombre, un ser iluminado, un profeta, alguien muy sabio, no. El Señor Jesús es Dios mismo. Y parte del objetivo de la carta a los hebreos es mostrarnos esos aspectos. Te voy a anotar los dos objetivos principales. Número 1, elevar a Jesús sobre todo. Este es un objetivo, voy a poner aquí objetivos de la carta a los hebreos. Número 1, elevar a Jesús es Jesucristo, no es solo Jesús, es Jesucristo sobre todo. Este es uno de los principales objetivos de la carta. Y el segundo, retar al lector a no dejar su fe en Jesús. Retar o desafiar al lector a no dejar su fe en Jesucristo. Y son los objetivos de la carta, objetivos generales. Bienvenida, Dios le bendice, qué gusto tenerle nuevamente. Y bueno, estamos, ¿por qué es importante que aprendamos de la carta a los hebreos? Bueno, porque nosotros también hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo. Y como todo creyente, nos vamos a ver expuestos o propensos a en algún momento dejar nuestra fe. Si usted en algún momento le llega el desánimo en cuanto a perseverar en su caminar con Cristo, lea Hebreos. Porque esta carta, su objetivo es ese, afirmarnos, recordarnos la importancia de nuestro Señor Jesús, que no, como decía hace un momento, que no fue un iluminado, un profeta, alguien buena gente, que hizo milagros, sí, pero nada más, no. En esta carta encontramos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo y bueno, es parte de estos principales objetivos. Vamos a ir avanzando en la clase. Quiero invitarle a que si le surge alguna duda, la anote, porque al final vamos a dejar un tiempo para esclarecer dudas. Pero quiero pedirle que juntos avancemos lo más que podamos, salvo si el pastor tiene alguna opinión, bueno, puede levantar su manita. Los demás anótenlo y lo checamos al final. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a dar inicio de forma, vamos a decir, formal a esta clase. Abra por favor su Biblia o prenda su celular en Hebreos, la carta a los Hebreos. Esta carta, su título oficial, por así decirlo, o durante muchos años fue Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos. Y hace a lo mejor 2 décadas empezó a circular una información muy lógica de lo que decíamos la semana pasada. No tiene un autor definido. Dijimos, ¿quién es el autor? Es anónimo. Pero como viene acomodado en la Biblia en una secuencia de cartas paulinas, es decir, escritas por Pablo, pues a Hebreos lo metieron también ahí. Y te repito, durante muchos años se decía carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Bueno, pues no es del apóstol Pablo, no es carta propiamente, porque no empieza con un saludo, no empieza, si termina como carta, se catalogó como carta,
y no es precisamente a los hebreos, sino a los creyentes. Se fue atribuyendo el título porque entendiendo que circuló primero en la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Quiénes estaban ahí? Mayormente hebreos. Ajá. Bueno, entonces, ya estamos ahí, capítulo 1. Le recuerdo, el número grande es capítulo, el número chiquito se llama versículo, y vamos a iniciar. Acompáñenme todos juntos, vamos a dar lectura al verso 1, ¿sale? A ver, bien parejitos, respetando puntos, comas, señales, demás. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hasta ahí. Mis hermanos, ¿qué vemos de primera instancia? Fíjense, ¿cuál es la primera palabra que encontramos ahí? Muchas veces. Dios. No, Dios. Dios. Y fíjate, algo interesante de esta carta es como en Génesis. En Génesis no nos dice, pues una vez hubo un ser muy poderoso y él creó todo y tú debes de creer que Dios creó todo porque sí. No. Génesis solo nos dice, en el principio Dios creó todo. No nos interesa, vamos a decirlo así bruscamente, si crees o no. Dios lo hizo. Porque habrá gente escéptica que diga, no, yo creo en la teoría del Big Bang, no, yo creo que fue una evolución, no. Bueno, la palabra de Dios no da lugar a dudas, solo dice, Dios creó todo. Si tú lo crees, si yo lo creo o no, no cambia el hecho de que Él lo hizo. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo el creador. Yo, para mí, la ciencia, mi pensamiento, la filosofía, me puede dar muchas explicaciones. Pero fíjate cómo Dios no se detiene a decir, ay, por favor, créanme, miren. No, Dios hizo. Y en esta carta nuevamente vemos que no hay un antes, sino entra de lleno diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, sigue hablando. Bueno, vamos avanzando. Entonces, vemos otro de los aspectos, pudiéramos traducir, Dios habló desde antes, desde mucho antes. ¿Y por qué decimos que Dios habló? Bueno, debemos saber que Dios tiene un interés particular de relacionarse con el ser humano. Dios no necesita al ser humano, Él es Dios. No alcanzamos a entender su grandeza, su poder, su autoridad, su poder creativo, porque nosotros somos finitos, pero Él es el infinito Dios. Y de pronto, no sé si a usted le ha tocado, pero a veces los niños dicen, oye mamá, pero entonces ¿quién hizo a Dios? No, Dios es. Pero nosotros, en nuestra lógica, necesitamos comprender que alguien hizo algo y por eso piensa, ¿quién hizo a Dios? No, Dios es. Y no alcanzamos a entenderlo, dice la palabra, que el tiempo está en su mano. Nosotros estamos ahí, pero para Él siempre es un eterno presente. Entonces los limitados pues somos nosotros. Pero vemos cómo Dios desde siempre, desde que forma el ser humano, podemos remitirnos al Génesis cuando crea a Adán. Dice la Escritura que Él paseaba con Adán y tenía una relación con él. Dice que venía como el viento en la tarde y tenía una relación cercana con Adán, de tal forma que imagínate cuando Dios crea las cosas y le dice a Adán, ponle nombre a los animales, cuida de este jardín,
tú estás a cargo. ¿Cómo se lo dio a entender? Sabemos que a Moisés le entregó unas tablas, ¿verdad? De la ley. A Adán no le entregó ninguna tablas. A nosotros nos dejó su palabra. Bueno, con Adán era una relación directa. Hasta que Adán pierde esa atmósfera de comunión con Dios, y entonces ahora al ser humano nos cuesta trabajo identificar la voluntad de Dios. Y a veces decimos, es que yo pues es que como yo soy carnal, humano, terrenal, no puedo escuchar lo espiritual. Pero luego sí escuchamos la voz del diablo cuando nos dice, engaña a tu hermano, miente, pórtate mal, roba, ¿verdad? Ahí sí escuchamos. Y el diablo también es un ser espiritual, no es terrenal. Y ahí sí, miren, la orejita de hombre está como que, ay. Y cuando Dios nos hace entender su voluntad, pues será como que quiero perdonar a mi mamá que hace tantos años. No, yo creo que eso no es de Dios. Dice el apóstol Gumersindo, hay gente que dice, pues déjeme oro a ver si Dios me confirma, a ver si siento perdonar, a ver si siento congregarme, a ver si siento obedecer, cuando son cosas básicas que debemos hacer. Entonces, Dios siempre ha tenido este interés por relacionarse con el ser humano. Por eso dice la Escritura, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Vamos a ir viendo cuántas veces y cuáles maneras. Sí. Bueno, aquí lo que se entiende es que como que fue modificando su manera de hablarle al ser humano, porque dice, muchas veces se ha hablado, ¿verdad? Entonces nos manda a su hijo, que bueno, desde los profetas empezó, ¿verdad? Sí. O sea, a señalar que va a mandar a alguien como guía, ¿verdad? Para el entendimiento, porque no hacían caso, ¿verdad? Sí. Bueno, digo, no sé quién no tiene caso. Ok, pero desde hace mucho no hacían caso. No hacían caso, entonces Sí. dice, bueno, se ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? Y muchas veces. Ok. Entonces, Dios fue modificando su manera de actuar con los humanos, para que entendiéramos y nos mandó a Jesús como guía. Como para darse a entender. Como para guiar y como para que entendiéramos o para que comprendiéramos, primeramente con los apóstoles, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Y después con los gentiles, ¿verdad? Porque los de su pueblo no hicieron caso, ¿verdad? Sí, miren, lo que dice mi suegro puede sonar bien, pero algo que sí debo enfatizar es: Jesucristo no fue el plan B de Dios. O sea, no es que las cosas se le hayan salido de control y que usted y yo imaginemos a Dios tronándose los dedos. Híjole, es que estos no entienden, chin, ¿cómo le haré? Es que por más que les hablo, y a ver, ahora les voy a hablar. No, Jesús siempre fue el plan principal. ¿Por qué permitió Dios esto? Que el ser humano se endurezca, no haga caso, y como dice mi suegro, con cada nuevo mensaje era un nuevo entendimiento, para que los seres humanos llegáramos a la conclusión de decir, pues ni antes ni después, el único medio es Jesús. Entonces nada más enfatizar eso, Jesús siempre fue el plan original. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Era como la parábola del sembrador. Ándele, para allá voy. Sí, aquí lo traigo anotado, aquí. Miren, mis hermanos, dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces, como decía mi suegro, veces quiere hacer mención a diferentes tiempos o lapsos de tiempo. Les dibujé por aquí esta línea de tiempo. Desde Adán hasta Moisés
son 2500 años. En este lapso de tiempo, Dios habló de una manera. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, en el Antiguo Testamento a través de la historia. Y para ellos, cuando empiezan a comprender la historia de Dios, del Padre Eterno, que tiene trato y relación directa con el hombre, como cuando habló con Abraham y le dijo: vete de tu tierra, yo te voy a dar una nación grande. Bueno, aquí Dios habló de una manera. ¿Cómo era que él hablaba? Pues muchas veces Dios usaba, te decía la semana pasada, usaba hombres. El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento venía y posaba sobre el hombre, lo ungía, hablaba palabra de Dios y luego el Espíritu se regresaba, no permanecía en el hombre. Hasta después, otra vez, el Señor hablaba a través de un profeta, a través de un líder, a través de un rey. Por ejemplo, el rey David fungió como profeta, como sacerdote, como rey, a través de señales. Por ejemplo, dice la Escritura, cuando el pueblo está en el desierto, dice que la roca, ¿quién era? Cristo. Esa era una señal. ¿Y qué representaba la roca? Bueno, este es un acontecimiento. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, va vagando en el desierto, imagínense, tienen sed, tienen hambre, sobre todo sed, y dicen: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Tenemos sed, nos vamos a morir de sed y aquí no hay agua porque estamos en el desierto. Y Dios le dice a Moisés: levanta la vara y toca, golpea la piedra, la roca. Y dice que Moisés lo hace y brota agua. Y si más adelante dice que la roca era Cristo, ¿qué nos quería enseñar? Que Cristo es como un agua que viene y nos moja. ¿Ese sería el objetivo? No. El trasfondo, o que Cristo es como el agua pura, no. Que solo Cristo puede saciar al ser humano. Que Él es como una fuente de vida para el ser humano. Pero si tú y yo andamos perdidos, fíjate hasta dónde podemos llegar. Si tú y yo andamos perdidos y nada más leemos ese cachito, que Cristo es la roca, yo al rato voy a agarrar una piedra, la voy a poner en un nicho en mi casa, es que es Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es la roca. Ando bien perdido. Pero ¿sabes qué? El problema es que mucha gente seguimos viviendo así. Con ideas cerradas, porque no tenemos una comprensión completa de la palabra de Dios. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a través de la historia, a través de tipos, sombras y figuras. O sea, Cristo se presentó desde el principio. En el principio se movía el Espíritu sobre la faz de la tierra. Y ahí está, ahí vemos a Cristo. Entonces, hoy vimos el Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. O sea, Dios habla a través de las cosas creadas. Dios habla a través de tipos, sombras y figuras como la roca. Y todos bebieron de la misma roca espiritual, y la roca era Cristo. Y a nosotros, ¿cómo nos habla hoy? A través de una situación difícil, a través de que no encontramos la salida, y dice: aquí estoy. Nos habla cuando Dios nos da el don de la vida, nos da una oportunidad para volver a empezar de nuevo. Pero muchas veces estamos tan acostumbrados a eso o a los afanes de la vida que no somos sensibles a la voluntad de Dios. Y Dios sigue hablando, pero vemos que ahora nos habla. Bueno, ya es en el verso 2, ¿dónde vas a ir? Cuando dice que el que pone los cimientos en la roca, su casa no cae. Poner los cimientos en Cristo es como, Claro.
Así es. Ok, vamos a leer otra vez, acompáñenme, Hebreos 1, y ahora vamos a leer desde el 1 hasta el 3. ¿Sale? ¿Estamos todos ahí? Sí. A ver, vamos a procurar leerlo con el entendimiento, ¿eh? Así usted medite qué estamos leyendo. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese que lo primero que nos dice es: Dios habló de diversas maneras. Dios se valió de muchas formas para hacerse entender a la humanidad. Y como decía mi esposo, aquí la aplicación es: ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha intentado tener una relación con nosotros? ¿Cuántas veces y de cuántas maneras el Señor nos ha dicho: hijo, aquí estoy; hijo, acércate más; hijo, te estoy esperando; hijo, no confíes en los bienes materiales; hijo, en la traición, yo estoy aquí. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras nos habla el Señor? Y de esas muchas veces y de esas muchas maneras, ¿cuántas hemos atendido? Mira, si no hubiéramos atendido ni una, no estaríamos aquí. Pero otra pregunta: ¿y hasta cuándo va a ser necesario que nos vuelva a hablar? Porque su pueblo ciertamente lo oía, veía las señales, veía los milagros, escuchaban a los profetas, y en ese momento la gente lloraba, temblaba, clamaba, se arrepentía, pero a vuelta de un tiempo otra vez volvía lo mismo. A lo mejor nosotros estamos así. Si tú y yo hacemos un recuento de nuestra vida, a veces nos sentimos en la rueda de la fortuna, arriba y luego abajo. ¿Sabes qué? No debemos de tomar una actitud conformista y decir: bueno, pues ahora me tocaba. No, Dios siempre nos quiere tener arriba. Que no estemos como las ondas del mar, ahora sí, mañana, ahora sí, pasado, piensa. No, que nos mantengamos firmes. Por eso ahora la revelación la hace a través del Hijo, porque ya nos había hablado muchas veces antes, de muchas maneras, pero ahora lo está haciendo a través del Hijo. Y como decía Oswaldo, aquí vemos la ilustración de la parábola. Vayan checando en Marcos capítulo 12, versos del 1 al 11. Sí. Mira, bueno, yo entiendo. Dios ya se había manifestado. Yo no, Cristo ya se había manifestado desde la creación, ¿verdad? Ajá. Pero al pecar, Adán y Eva, ¿sí? Es el pecado, ¿verdad? Es el pecado que tiene, el pecado original, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí Cristo no es que sea un plan B, que aquí estaba manifestado, ¿verdad? Sí. Pero dice: ¿cómo voy a liberar los pecados de estos, verdad? Entonces tiene que mandar a manifestar a Cristo en el mundo para que puedan pecarlos, porque hubo el pecado por un hombre. Sí. Entonces no tiene tratado por un hombre también. Así es. Entonces no es que sea plan B, Sí, sino no. que nos tiene que mandar para que salven los pecados. O Sí. sea, no es el plan B. Esto
una situación extrema que hizo Dios a mandar a su hijo para solventar pecados, Ajá. porque ya estaba manifestado desde el principio. Sí. ¿Sí? Porque si lo vemos en el Éxodo, ya también tenía él, ¿verdad? Sí. Entonces, igual, Dios no es que hablarle, sino sí tuvo que hacer eso para descargar los pecados. ¿Cómo lo podía hacer de esa manera? No era necesario. Y fíjense, por ejemplo, para los contemporáneos de Moisés, repito, para los contemporáneos de Moisés, Moisés fue su salvador. Pero era necesario que se plasmara y se conocieran las deficiencias de Moisés para que la gente dijera, ok, Moisés nos ayudó, nos libró, fue el guía para salir de Egipto, pero no es lo máximo, hay algo más. Entonces, Adán, la idea era que Adán se mantuviera en esa relación, pero Dios permite que caiga en ese pecado para demostrarnos que no era Adán, ¿verdad? Y que era la medida necesaria, es Dios encarnado, es decir, Jesucristo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, ya dijimos que Dios habló de muchas maneras. ¿De qué maneras? Sueños, visiones, voces audibles, teofanías, es decir, apariciones, ángeles, etc. Muchas veces habló Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que habló? Ya dijimos que habló muchas veces. ¿Y qué era lo que hablaba? Pues su palabra inspirada e infalible, es decir, sin falla. Eso es lo que él hablaba, a través de señales, profetas, ángeles. Ahora, ¿por quiénes habló? Los profetas. Por medio de hombres débiles y falibles, o sea, que fallaban. A través de hombres como tú y como yo, Dios habló. ¿Qué habló? Su palabra que no falla. Los hombres, los profetas, fallaban, pero la palabra de Dios es la que no falla. Por eso la importancia de que tú y yo conozcamos la palabra. Porque yo puedo venir y enseñarte cosas muy bonitas, es más, contarte mi testimonio, y aquí todos acabamos llorando, ay, híjole, qué padre, pero mi palabra no va a cambiar tu vida. Lo único que cambia la vida del ser humano es la palabra infalible de Dios. ¿Qué más podemos preguntar? ¿A quiénes le hablaba Dios? Nada más quiero decir algo ahorita. ¿Por qué la palabra de Dios cambia la vida del hombre? Porque en su palabra está su voluntad. ¿Sí? Él lo que quiere es transmitirnos su voluntad. Y al hacer Dios su voluntad, por consecuencia mi vida es transformada. Sí. Porque yo vivo una vida pecaminosa. Yo vivo una vida contraria y ajena de Dios. Pero cuando yo leo su palabra, Él da entendimiento a mi vida para yo hacer su voluntad. Yo solo no puedo, necesito recibir a Cristo. Y ahora el Espíritu Santo, ya teniendo a Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer tentaciones, a vencer el pecado y a caminar en su voluntad. Solo no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Así es. Ajá. Bueno, nada más quería enriquecer eso, porque luego se queda así, bueno, pero leo la palabra y no pasa nada. Bueno, ahora aplícala. Aplícala, es lo que cuesta trabajo, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Así es. Bueno, les estoy por aquí escribiendo como para modo de recordarlo, qué es lo que habló Dios
muchas veces y de muchas maneras su palabra. ¿Cómo? Pues a través de hombres. Hombres que tenían errores, hombres que fallaban, pero que lo que hablaban era justamente la palabra de Dios. ¿Y a quién lo hablaba? A hombres desobedientes. Por eso habla una y otra vez, porque el ser humano es desobediente. Ahora, otro aspecto muy interesante que podemos ver es en el versículo 2. Fíjese, dice: en estos postreros días, o sea, en este tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien los dejé en Marcos, ¿verdad? Ahí permanezcan en Marcos, ya leímos Hebreos, pero estoy retomando. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y como decía mi hermano Osvaldo, si están ahí en Marcos, encontramos la parábola. ¿Tiene por ahí el título? ¿Qué dice su título? Marcos. Les dije Marcos 12. Es publicación de Juan. Marcos 12, del 1 al 11. Los labradores malvados. ¿Alguien tiene algún título diferente? Igual. Los labradores malvados. Esta parábola ya la habíamos estudiado algunos meses atrás. En ella nos habla de cómo un dueño de una viña la compra, la equipa y planta para después cosechar de ella. Y pone a unos trabajadores en la viña. Después de un tiempo manda a unos criados a ver el estado de la viña. Y estos trabajadores, los que estaban ahí, los golpean y los regresan con las manos vacías. Entonces el dueño manda a otros criados a recoger ganancia de esa viña. Llegan los nuevos enviados y a estos no solo los golpean, los matan. Y le mandan a avisar al dueño: no te vamos a dar nada. Pero la viña era de él. Entonces el dueño lo que hace es que envía a su hijo y dice: a mi hijo lo van a respetar, es mi hijo. Y hacen lo mismo con el hijo. Esta parábola nos refiere a este proceso. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, trayéndolo aplicado a la parábola, son los primeros criados, señales, es el siguiente anuncio que da el Señor, y no entiende hasta que envía a su hijo. ¿Y qué hacen con el hijo? Era necesario que muriera, pero lo crucifican. Era necesario, sí, pero no era necesario que todo el pueblo no lo recibiera. Jesús de todas formas iba a morir así. El conflicto era para el pueblo que no lo aceptó, que no creyó, aunque había enviado a su hijo. Entonces, regresamos a Hebreos y solo te di la cita para que tengas ahí la referencia de Marcos. Y vemos en el versículo 2, dice que ahora nos habla Dios. Fíjate, Dios no se cansó de hablarnos. Ya había hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, por anuncios, por señales, pero ¿qué crees? Dios sigue hablando. Te sigue hablando, me sigue hablando. ¿No será amor este? Me sigue llamando. Hay un canto que dice, tu amor me persigue. Fíjate, no es que esté ahí en una esquina y que tú llegues, ya llegué al amor de Dios. No, tú y yo vamos alejándonos
porque es la verdad. Vamos alejándonos, pero su amor nos persigue. Su amor va ahí atrás de nosotros. Su amor va alcanzándonos a donde quiera que nosotros vamos y sigue hablándonos, sigue insistiendo. Ahora por medio del Hijo. ¿Querías decir algo? No, digo que la palabra se hace vigente en estos postreros días. Ajá. O sea, no dice habló. Así es. Así es. Y fíjense, dice, el ministerio de Cristo es superior al de los profetas. Si recuerdas, uno de los objetivos es elevar a Jesús sobre todas las cosas. Y es que yo no sé para ti quién sea un personaje muy importante. En el caso del pueblo judío era Moisés, para ellos era su héroe nacional, ¿verdad? Para ellos era muy grande, muy importante. Para otros, a lo mejor algunos de los profetas, y decían, no, es que Dios habló por los profetas. Imagínate el peso y la importancia que tiene un profeta. Bueno, aquí comienza duro y directo el primer objetivo, bueno, se los anoté como el segundo, pero comienza a decirnos Jesucristo es mayor. ¿Por qué decimos esto? Dice otra vez, en estos tiempos Dios habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el verso 1 nos dice, Dios habló por medio de los profetas y nos pone un comparativo, ahora habla por medio de Cristo. ¿Qué nos quiere decir? El ministerio de los profetas era anunciar. El ministerio de Cristo era salvar. El ministerio quiere decir servicio. El servicio de los profetas era anunciar. ¿Será importante que nos anuncien? Sí, si no, ¿cómo vamos a esperar algo? Pero el servicio de Jesús fue cumplir el anuncio. El ministerio de los profetas era decir, va a venir un Salvador. El ministerio de Jesús es decir, yo soy ese Salvador. ¿Quién será mayor? Jesucristo, que viene a cumplir lo que habían dicho los profetas. Y continúa diciendo, dice el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién será ese cual? Cristo. Cristo, dice, vamos a transformarlo. Cristo, siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? De Dios. De la gloria de Dios, dice, y la imagen misma de su sustancia, ¿la sustancia de quién? De Dios. De Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas? Dios. Cristo. Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, el servicio de Cristo fue, uno, crear todo lo que existe con su palabra. Todo el universo, Cristo lo formó. Su segundo servicio fue venir a la tierra y, dice aquí, ser Él ese sacrificio. Lo menciona aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Eso no es otra cosa más que el sacrificio que hizo en la cruz. Esa era parte de su servicio para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo efectuó la purificación de nuestros pecados? Ahí díganse, léanle. Por medio de sí mismo. Él mismo entregó su vida a cambio de la nuestra. Siendo Él sin pecado, toma nuestro lugar como el más vil pecador.
como el peor de todos. Y de esta forma, al entregar en su vida, de esta forma efectúa la purificación de nuestros pecados. Y no solo eso, continuamos. Dice, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando de su resurrección. Es que Cristo no solo vino y vivió una vida ejemplar, vino y pagó el precio por nuestros pecados y salió victorioso, venciendo a la muerte, resucitando, ascendiendo al Padre y sentándose a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. ¿Qué significa todo eso? Bueno, lo vimos también en meses pasados. El Señor Jesús, con toda autoridad, pudo haber dicho, ¿sabes qué, papá? No lo voy a hacer. Porque Él no estaba obligado. Por amor, aceptó pagar el precio. ¿Perdón? Por obediencia, por amor, dice la palabra que aprendió esa sujeción. Sí. Que, como dije hace rato, Él no sabía. Así es. O sea, todo lo que nos vino a enseñar Jesús es por amor, Sí. por obediencia, por toda la humanidad. O sea que Él, todavía en la oración del huerto dice, ¿verdad? Si pudiera librarme de este cáliz, pero que se haga su voluntad, no la mía. Exacto. Exacto. O sea, ahí nos viene a enseñar que debemos ser obedientes a la palabra de Dios, Así es. al mandato que, digamos, ni siquiera sus apóstoles, hasta después de que murió, después de que lo matamos, sí, porque lo matamos, entendimos o entendieron ellos quién era. Y en este libro de los Hebreos se manifiesta mandando al Espíritu Santo, hermano, porque él como segunda persona, como obediencia, acató el mandato del Padre. Y en tercera persona el Espíritu Santo viene a completar la obra. Sí. Y es cuando ellos completamente entienden la complejidad del ser de la cristiana. Sí. Sí, anteriormente, por muchas buenas intenciones que tuvieran, mientras no eran llenos del Espíritu Santo, era muy difícil. En la actualidad, a lo mejor aquí y a mí nos ha pasado que tenemos muchas ganas de hacer bien las cosas y le echamos ganas y decimos, yo quiero cambiar, ya voy a dejar, tú sabrás qué, ya no voy a hacer eso. Y le echamos ganas y decimos, ya, ahora sí. Y no podemos. Y así estaban muy probablemente los discípulos, porque les faltaba la llenura del Espíritu Santo. Porque si no está esa fortaleza, esa gracia, es más, ese redarguir del Espíritu, no podemos. Por eso la importancia de que recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador, para que entonces ahora Él gobierne mi vida y me sea más fácil. Porque antes de Cristo tú y yo nos la pasábamos llorando, pidiendo perdón por lo que ya habíamos hecho mal. Ahora en Cristo se espera que tú y yo vivamos obedeciendo a Dios sin nada que lamentar. O sea, Cristo no vino para que tú y yo siguiéramos llorando y tener a quien pedirle perdón. Ay, Señor, pues tú que perdonas todo y que sí lo perdona, pero ese no es el objetivo de Dios para nosotros. Él quiere que tengamos una vida plena de obediencia para no tener que estar arrastrando esos
el poder tener una vida plena. Suena muy bonito, de estar por ahí en algún comercial, pero requiere un gran esfuerzo, sí, pero no estamos solos. Por eso Él está con nosotros. Es que su sacrificio no fue solamente para hace 2000 años y que tú y yo miráramos solo a la cruz y dijéramos gracias. No, su sacrificio es para ahora mantenernos dignos en un caminar que le agrade a Él, ¿verdad? Para no estar regándola cada rato y arrepintiéndonos. ¿Tú crees de verdad que ese es su propósito? Tú y yo como padres queremos eso para nuestros hijos. Ay, cuántas veces la riegues, aquí estoy. Sí, claro que vas a estar ahí porque eres su papá, pero ¿no te gustaría más que tu hijo aprendiera la lección y viviera una vida plena? Claro, que tu hijo un día llegara y, no sé, pensando en algún fracaso matrimonial, que llegara una temporada, ay no, con esta muchacha ya no, mamá, con esta nombre tampoco, y ya llevo como 20 muchachas que me doy cuenta que no son. No quisieras que un día dijera, esta es la buena, y que tú dijeras, mi hijo aprendió. Claro, esa es la meta. Te pongo otro ejemplo, que está hablando de panes, que está aprendiendo ahí a hacer, a hornear, y un día explota la cocina, y otro día quema la estufa, y otro, no importa, que queme lo que tenga que quemar. No, se espera que un día salga un postre bien, completo, sabroso, y disfrutar de eso. Dios espera de nosotros eso, una vida plena, digna, que disfrutes tú y que también disfruten los que te rodean. Que demos ejemplo a aquellos que están a nuestro alrededor y que les digamos, mira, yo solo tampoco podía, pero le entregué mi vida al que sí puede y entonces las cosas han cambiado. Vemos cómo en este pasaje, hablando del objetivo de la carta a los hebreos, empieza con el primer comparativo y dice, los profetas fueron muy buenos, pero Cristo es mejor. Cristo es superior, su ministerio es mucho mayor que el de los profetas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los profetas, dijimos, tenían un mensaje muy importante, señales muy importantes, promesas muy importantes, pero Cristo es el cumplimiento. Y algo que quiero enfatizar con ustedes son dos aspectos. Dice el verso 3, la segunda parte. A ver, permíteme, ya me perdí. No, la primera parte del verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Y qué más dice? Y la imagen. Otra vez. ¿Quién es el resplandor de la gloria? Cristo. ¿Quién es la imagen de la sustancia? Cristo. ¿De la gloria de quién? De Dios. La imagen de la sustancia de quién? De Dios. Mira, a Dios nadie lo conoció, nadie lo ha visto. Cuando dice la palabra, por ejemplo, en Éxodo de Moisés, que vio a Dios, esta es una teofanía. El que se manifiesta ahí es Jesucristo. Cuando dice la palabra, y vino el ángel de Jehová, es una teofanía. El que vino es Jesucristo. Cuando está Jesús con los discípulos y le dicen, Señor, preséntanos al Padre. Y dice Jesús, tanto tiempo tengo con ustedes y todavía no me conocen. Él mismo es el Padre. Jesús es la evidencia, es lo palpable. Porque podrían decir, el Padre, ok, pero el Padre puedo sentir su presencia, pero yo no lo veo. Jesús es esa imagen, es la imagen de esa sustancia que no se puede ver
Y digo sustancia solo por hacernos entender que está hablando de Dios. Dice que Jesús es la gloria. ¿Qué es gloria? ¿Qué se imagina usted con gloria? No espero una definición así teológica, pero poder, ¿qué más? ¿Cómo más? Si yo le digo, no hombre, se veía glorioso, ¿cómo se imagina usted? Algo magnífico. Algo magnífico, Algo bello, hermoso. hermoso. A ver si andamos en el mismo canal, será resplandeciente, como deslumbrante. Bueno, ese deslumbramiento es Cristo. ¿De quién? De Dios. Y fíjate, vamos iniciando esta enseñanza de Hebreos y de primera instancia nos dice el autor: Jesucristo es sobre todo. Él hizo todo. Jesucristo es superior a los profetas. Por si, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la audiencia original. Por si alguno de ustedes tenía en muy alta estima a un profeta, sea Jeremías, Isaías, Malaquías, pues Jesús es mayor. Con eso está empezando. Y termina diciendo: Jesucristo nada más es la gloria de Dios y la imagen de Dios. ¿Será superior? Y ahí los hebreos decían: pues sí, no, si es superior, no, si es mayor. Híjole, dime más de Jesús, quiero entenderlo más. ¿Cómo que creó el universo? ¿Cómo que por él nuestros pecados? No, pues sí es cierto, en él mismo. Y bueno, así como los hebreos, así podemos también nosotros comprenderlo. Dice: el resplandor de su gloria es la plenitud de su divina gloria. Cristo es la expresión absoluta de todos los atributos de Dios. Porque si tú y yo sabemos que Dios es amor, Cristo es la expresión de ese atributo que es el amor. ¿Cómo podemos decir que Cristo manifestó el amor de Dios? Simplemente en cada sanidad, dando su vida por nosotros. Y sobre todo dando su vida por nosotros. ¿Cómo podemos, qué más podemos entender de esto? La imagen misma de su sustancia quiere decir que el Hijo, o sea, Jesucristo, es la exacta representación de la naturaleza de Dios. De esa esencia. Ahora, con esto no queremos decir que Dios sea como fue Cristo. Si Cristo entregó su vida a los 33 años, no podemos imaginar a Dios como de 33 años. Tampoco podemos imaginar a Dios con un aspecto judío, ¿verdad? Con esa fisionomía. No. No podemos, en muchas porciones la palabra de Dios nos dice: el brazo de Dios no necesariamente quiere dar a entender que Dios tenga brazos. No como un cuerpo como lo conocemos, nos manifiesta así para que podamos entender un poco. Y tampoco es una energía. Tampoco es una energía que a veces uno cree que puede encapsular o trasladar. No es una energía. Pues entonces, ¿qué es Dios? Dios es Dios. Y hay muchos aspectos donde el ser humano no debemos escudriñar más allá de lo que Él nos ha dejado conocer. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús, porque Él es la imagen de ese Dios invisible. Y Él es esa manifestación de su esencia, de su amor, de su omnipotencia, de su gracia, de su misericordia. ¿Sale? Ok. Entonces, podemos nosotros decir también como los hebreos: Señor, enséñanos más. Queremos conocer más de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues les espero la próxima semana para continuar. Sí, díganme. Bueno, aquí
lo que tenemos que entender de que Dios es una esencia, ¿verdad? Un niño que igual. Es Dios. Él, en su magnificencia, tiene el plan para los humanos, ¿verdad? Sí. Para la tierra. Jesucristo es la segunda persona, ¿verdad? La segunda persona De la Trinidad. de la vida. Él viene a confirmar, porque en un principio, si vemos a Dios, era un Dios más castigador, más en otra persona. Ajá. Y Cristo viene a señalar o a caminar nuestra manera para que seamos sus instrumentos también para dar las personas. Sí. O sea, Él no tiene el primero de vista. Así es. ¿Verdad? Y de ahí muchos, unos métodos o cosas así que sería Cristo, ¿verdad? Sí. No es fácil, no es fácil. No tenemos el mundo nos gana. Pero si nosotros estudiamos esta palabra, viva, eficaz, ¿verdad? Podemos seguir. Claro. Podemos seguir. Así es. Y viendo aquí, pues vamos a tener a la tercera persona, que es la que nos va a hacer maravillas, como dijo él. Ustedes harán más maravillas que yo. Claro. Si ustedes o sea, lleguen mis enseñanzas. Claro. Y es cosa de gozar, de gozar y ser valientes, como dice también. Sí, ¿verdad? sí. Ser valientes, porque no cualquiera, no todos podemos hacer eso, ¿verdad? No es fácil, No. pero debemos esforzarnos para tratar de hacer la voluntad. Sí, miren, se los pongo de esta manera. El ser humano solo no puede. Con Cristo todo lo podemos. Si para que Él se manifieste yo tengo que menguar, esa es la clave. Sé tú y yo menos para que entonces Él sea más. Y estamos del otro lado. Y ahí es la lucha. Pero no es imposible. Dejemos que Él crezca en nosotros. ¿eh? Y bueno, este es un proceso, así es que vamos empezando. Déjame cerrar yo. Vamos a terminar. Le invito a mi marido que pase. Sí.